sus cámaras, así como en este caso, pues, está Abigail. Prendan sus cámaras, por favor, para comenzar con la clase de hoy y para poder comenzar a orar, ¿sí? Recuerde que estamos en una comunidad. Hoy vamos a hablar justamente de esta parte. Entonces, así como nuestra invitada que tenemos, Ashley, que está con nosotros y prendió su cámara, así todos ustedes puedan prender sus cámaras, por favor, ¿no? No hay ningún problema. Para los que tienen cámaras, ¿ah? Para los que tienen cámaras, prendan sus cámaras como Brittany, tú tienes tu cámara en tu celular, Josué, Magdel, Yanila, Christopher, ¿no? Idali, por favor, prende tu cámara, como también Milagros, Ángelo, ¿no? Que nos ya está entrando. Entonces, prendan sus cámaras, por favor, para comenzar con la clase de hoy, porque es importante que nosotros podamos vernos también, ¿no? Y los chicos también nos puedan conocer a Hermano, ustedes. estoy en la calle. Sí, estás en la calle. ¿Qué haces en la calle? ¿Ah? Paseando, hermano. Todavía encima me dice que estás paseando. Ahora te va a caer, vas a ver. Voy a llamar a tu papá para que te dé duro. Ya, No, hermano, cuidado, está acá al frente de mí. ten cuidado, Milagros, porque no quiero que pierdas tu celular. Bien, chicos, chicas, vamos a orar, ¿sí? Comencemos con una pequeña oración. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora, por este tiempo que tú nos regalas y por haber sacado un tiempo y una cita contigo, oh Dios, para escuchar tu palabra, Señor, para aventurarnos, para escuchar todo lo que tú tienes que hablar acerca del tiempo en el que nuestro Señor Jesús vivía y lo que Él quería transmitir a todo el pueblo judío y a todo aquel que también quería acercarse y conocer justamente de tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí reunidos para que tú nos enseñes y para que tú nos guíes conforme a tu palabra y para conocer más de ti y también para poder comenzar a vivir una vida agradándote en todos los aspectos, Señor. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, por los que van a seguir entrando, por los que están siendo invitados a esta reunión y porque, Señor, tú has sido el que ha podido hacer posible de que cada uno de los que están aquí no están, Señor, porque ellos solamente decidieron, sino porque tú sabías quiénes iban a participar en esta noche y los que van a seguir participando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, chicos, chicas, este, qué bueno que estemos todos aquí ahora y vamos con la clase de hoy. Lapicero, cuaderno, que es lo más importante, porque ya la otra semana, o sea, el miércoles, sí o sí, ya les voy a hacer las preguntas. O sea, en este caso sí ya no nos vamos a escapar porque ya ha pasado varios meses que no les he hecho una pequeña evaluación. Y como ustedes mismos me comparten y me dicen que ya tienen sus cuadernos y también apuntan todo, entonces yo entiendo de que se les va a hacer mucho más fácil, ¿no? Las clases que nosotros enseñamos, en este caso la clase que yo enseño, y en ocasiones invitamos a nuestro hermano Juan para que el tema traiga un tema libre, es básicamente para que ustedes sean, pues, crezcan en ese conocimiento de la palabra y nadie le pueda engañar a ustedes, ¿no? Y además también para que ustedes puedan enseñar a otras personas. Por eso es que yo les pido que apunten en su cuaderno todo lo que se comparte hoy, porque en algún momento de sus vidas ustedes también van a enseñar a otras personas. Ese es el objetivo, que ustedes hagan más discípulos. Y el objetivo aquí también es hacer más discípulos, más personas, que más personas se puedan añadir a nuestras clases y a este grupo, ¿no? En el que vamos a seguir creciendo en el Señor. Bien, Anthony, ¿nos ayudas con San Juan capítulo 15 versículo 1, por favor? Hola muchachos, espero que tengan un excelente día. Bien, fíjense el texto, la palabra ahí en la pantalla.
que ha puesto nuestro hermano Anthony, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Lo primero que encontramos aquí cuando dice Jesús, yo soy la vid, Jesús empieza hablando acerca de su identidad, ¿sí? En los capítulos anteriores, donde nosotros hemos estado compartiendo, si ustedes se acuerdan, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Él comienza a identificarse de esa manera. ¿Cómo es Jesús o el Hijo de Dios? Él dice, yo soy la luz. Aquí dice, yo soy la vid. Entonces, él se está identificando, él está dándose a entender quién es él. Si yo preguntara, ¿ustedes quiénes son? Ustedes lo más seguro que deberían de responder es, yo soy una hija o un hijo de Dios. Esa sería la primera presentación, porque esa es su identidad. Si alguien me dice, yo le preguntara por decir a Pepe, que no hay acá, ¿no? Obviamente, vamos a hacer un ejemplo, le digo, Pepe, ¿quién eres tú? Y él me diga, bueno, yo soy Pepe, mi papá es, Avencio, por decir, y mi mamá, pues, es Lourdes, por decir, ¿no? Entonces yo le diría, no, pues, no, o sea, tú tienes que identificarte como un hijo de Dios. ¿Quién es tu padre? Es Dios. Tu identidad, soy un cristiano, ¿no? Tengo mis padres, sí, pero yo soy un hijo o una hija de Dios. Entonces Jesús, como hijo de Dios, él se identifica y él dice, yo soy la vid, como también se identificó como yo soy la luz del mundo. En este caso, él se opone o antepone a la oscuridad, ¿no?, de este mundo. Pero también él dice, por ejemplo, en otros capítulos anteriores, él dice, yo soy el pan del cielo, ¿no? Que hace una referencia al maná, pero que él en realidad es mucho más importante que el maná. Por eso dice, yo soy el pan del cielo, ¿no? Él es el juez, o sea, Jesús es el juez justo, quien juzgará conforme a las obras de los hombres. Por eso es que él habla de esta manera, yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy la luz, ¿no? Entonces yo soy el Mesías, él va nombrándose, se va identificando, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Quién es él en este caso? Entonces, él va hablando, él dice, yo soy el hijo verdadero, ¿no? El hijo del Dios verdadero, ahí está, yo soy la vid verdadera, o sea, él es el hijo de Dios, el verdadero, ¿no? No hay otro, no hay otro hijo, él es el único hijo, el primogénito, ¿no? En este caso, ¿no? La identidad de Jesús viene a partir del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando es bautizado Jesús, justamente el Espíritu Santo va a hablar o va a testificar de él con sus milagros y con sus acciones. Entonces, ¿cómo vemos aquí al cristiano? El cristiano, para demostrar que es cristiano, el Espíritu Santo va a hablar de él, porque el cristiano ya no va a vivir en la carne, sino más bien va a identificarse por intermedio del Espíritu Santo con buenos frutos. Ahí es donde vamos a ir, justamente en lo que es los frutos que vienen a ser los pámpanos. Entonces, ahí está el detalle. Un verdadero hijo de Dios se va a identificar por intermedio del Espíritu Santo, el cual va a demostrar que el que es creyente tiene buenos frutos. ¿Sí? Buenos frutos. Entonces, el Espíritu Santo habla de Jesús justamente, ¿no? El Espíritu Santo es la savia o la fuente, en todo caso, que mantiene a la vid, o sea, Jesús que mantiene a la vid, ¿no? Para que el que esté unido a la vid pueda dar frutos. Fíjense. Entonces, es importante. Aquí la vid, o en este caso, perdón, la savia viene a ser el Espíritu Santo, ¿no? Que va a demostrar con poder Jesús los milagros que anteriormente ya habíamos leído. Ahora, ¿qué es la vid? Ahí apunten, ¿qué es la vid? También puede conocerse como la viña, ¿no? Porque justamente, si leemos el texto, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. ¿Ah? O sea, dentro de un terreno, ¿no? Ahí dentro de ese terreno está la vid,
y el dueño del terreno viene a ser, pues, Dios, ¿no? Entonces, ahí está. La vid o viña era el símbolo de Israel como pueblo de Dios. ¿Mm? La vid o viña era el símbolo de Israel como pueblo de Dios. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Fíjense, comenzamos con esta parte porque el pueblo judío había sido escogido por Dios. Entonces, esa vid o esa viña representaba en todo caso en el Antiguo Testamento al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero Jesús en este Nuevo Testamento, es decir, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, va a quitar esa parte del Antiguo Testamento por una simple razón. Porque si el pueblo judío era la vid de Dios, esta vid pues no estaba produciendo buenos frutos. Es decir, ellos estaban haciendo omiso a los mandamientos de Dios. Estaban haciendo o rompiendo el pacto que había tenido Dios con ellos. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, Jesús ahora es la vid. No es el pueblo judío, sino es Jesús, el Hijo de Dios, es la vid. Y todo aquel que se acerque a la vid va a ser parte de Dios. No es como en el Antiguo Testamento, donde ahí no necesitaban a Jesús, sino que el pueblo judío era directamente el pueblo de Dios. Entonces, para los judíos, en su contexto, todo aquel que quería ser parte del judaísmo o del judío o del pueblo judío o de Israel, como quieran llamarlo, más bien tenían que hacerse la circuncisión. Entonces, cuando se hacían la circuncisión los gentiles o cualquier pagano, como lo podían llamar, entonces ellos participaban del pueblo judío y eran aceptados. Y una vez que eran aceptados, decían que eran parte de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero Jesús en el libro de San Juan dice, ya no, así no funciona, porque el pueblo judío se había apartado de Dios y estaba lejos de las cosas de Dios. Es decir, ya no obedecían a Dios, no aceptaban los mandamientos de Dios y no lo cumplían. Entonces, aquí ya no es el pueblo judío con Dios o Dios con el pueblo judío, sino que ahora todo aquel que quiere ser parte de Dios tiene que adherirse, es decir, unirse a Jesús. El que se une a Jesús es parte de la vida, es parte de Dios. ¿Mm? Entonces, aquí cambia la situación ya. Entonces, todo aquel, otra vez, que quiera unirse o ser parte de Dios, debe de unirse a la vid. Y esa vid verdadera es simplemente Jesús. Me van entendiendo, ¿no? Es muy práctico, pero se va dando uno a entender lo que está sucediendo, o sea, ¿no? Entonces, aquí vemos esa parte. Ahora, ¿qué nos dice un poco más para entender acerca de los judíos, ¿no? Y por qué ya ellos son un poco más rechazados de parte de Dios, ¿no? En este caso. Lo vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 21 y versículo 22. Gracias, hermano Antonio. Ahí dice, mire, fíjense, dice, acá Dios está hablando. Te planté de vid escogida. O sea, Dios está hablando que había escogido justamente al pueblo judío como la vid escogida. Simiente verdadera, toda ella, dice. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmienta de vid extraña? Esta palabra sarmienta significa pámpano, ¿ya?
en el Nuevo Testamento que vamos a leer, va a hablar acerca de los pámpanos. O sea, ¿cómo te has vuelto pámpano? Vid con espinas. O sea, extraña quiere decir con espinas. O sea, este fruto, este pámpano, no trae frutos buenos, sino que más bien es un fruto que es extraño, es decir, que es malo. Entonces, aquí Dios está diciendo otra vez, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Como un pueblo que Dios había escogido, ahora era un pueblo, ¿no? Un fruto malo, que no obedecía a Dios y que le había dado la espalda a Dios. En el 22 dice, aunque te laves, mira cómo le dice en este caso Dios, según lo que dice Jeremías, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha, es decir, el pecado, acá dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, el pueblo judío había pecado tanto, tanto, que aunque ellos se lavaran, porque ellos estaban en una costumbre, en una tradición donde ellos se lavaban solamente la parte exterior, es decir, para entrar a un lugar sagrado, ellos se bañaban, se limpiaban, se perfumaban, ¿no? Con todos los aromas que ellos podían utilizar según 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 sus leyes, según sus costumbres, y entraban a ese lugar santísimo, porque ellos creían que al bañarse, limpiarse por la parte exterior, ya que quedaban purificados, limpios de todo pecado. Entonces ellos decían, ya estamos delante de Dios para agradar. Sin embargo, en el corazón de este pueblo judío, es decir, en el corazón del hombre, estaba en la maldad, el pecado. Por eso dice sarmiento vid extraña, o sea, un pámpano que tiene maldad en su corazón. ¿Mm? Ahí está lo que el Señor les está hablando, ¿no? La afirmación de Jesús se contrapone justamente a los textos del Antiguo Testamento a los que le estoy hablando, ¿no? Él es la vid verdadera. Jesús ahora es la vid verdadera. Todo aquel que quiera adherirse, unirse a Jesús, tiene que actuar conforme a lo que Jesús es. Escuchen, ¿ah? Todo aquel que quiera adherirse, o sea, decir unirse a Jesús, tiene que actuar conforme a lo que es Jesús, el Hijo de Dios. Ahí es donde va a comenzar a construirse una nueva comunidad, o sea, un pueblo nuevo. El que quiera ser parte del pueblo de Dios debe de adherirse, debe de unirse a Jesús. Pero para unirse a Jesús hay que dejar el pecado. ¿Mm? No es fácil, pero tampoco es imposible. Ahí está el asunto. Ese es el tema. Entonces, esto afecta justamente al pueblo judío. Porque el pueblo judío diría, pues está loco este hombre, o sea, por Jesús. ¿Cómo yo voy a seguir a Jesús? ¿Cómo yo voy a adherirme a él? ¿Por qué me tengo que unir a él si yo soy un pueblo escogido por Dios? Ahí estaba la soberbia del pueblo judío. ¿Eh? Y hasta hoy sigue sucediendo lo mismo, porque todos no quieren aceptar a Jesús como su Mesías, como su Señor. ¿Mm?
Ahí va el asunto. O sea, el texto no es simplemente como lo vemos, sino que ya cambia la situación aquí. Ahora, esto ustedes dirían, de repente, es para solamente para el pueblo judío. No, 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 eso no pasa. Esto sucede también para el cristianismo, es decir, para nosotros. Para nosotros, los que queremos adherirnos a Jesús y ser parte del pueblo judío, perdón, para el pueblo de Dios, para ser parte del pueblo de Dios. ¿Mm? Anthony, ¿me ayudas con el capítulo 2, por favor? Ahí está. Gracias, Antonio. Entonces, ¿qué dice el capítulo 2? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿quién va a quitar ese fruto que no lleva fruto? Justamente en el capítulo 1, donde habíamos leído, dice que su padre es el labrador. O sea, si no produce, el que lo va a arrancar va a ser el Padre. No es Jesús quien va a apartar al pámpano, sino justamente es Dios. Pero veamos qué nos dice aquí. ¿Mm? Dice, Jesús empieza con una advertencia. Jesús está advirtiendo a todas las personas que están allí y les está advirtiendo también al pueblo judío, ¿eh? También a nosotros. Fíjense, porque el mensaje no es solamente para el pueblo judío, sino para nosotros los que estamos en esta hora. Dice, Jesús empieza con una advertencia severa, o sea, no es solamente yo te estoy advirtiendo nada más, no, sino es una advertencia severa, que si tú no te unes a mí, mi Padre te va a arrancar, es decir, te va a despojar, te va a apartar, te va a cortar. ¿Mm? En los tiempos del Señor, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra era muy radical y creo que sigue siendo radical. ¿Por qué radical? Porque justamente esta comunidad que se va a construir a base de la vid, es decir, el fundamento que es Jesús, tiene que ser una vid que realmente esté dispuesta a entregarse por completo a Él. No es como que yo te amo hoy, Señor, yo te sigo hoy y ya mañana hago otra cosa. No, aquí es una entrega total. Entonces uno, al unirse a Jesús, tiene que entregarse por completo para ser parte de esta comunidad. Entonces dice que es una advertencia severa que define, ¿no?, ya la misión de esta comunidad. Justamente lo que les estoy compartiendo. Todo pámpano que esté vivo, es decir, todo pámpano que esté vivo, que esté unido a Jesús, debe de producir frutos, debe de dar frutos. Todo aquel que está unido a Jesús, escuchen, debe de producir frutos, pero estos frutos deben de ser buenos, no frutos malos, sino frutos buenos. El que está unido a Jesús jamás va a producir frutos malos, porque de Dios viene todo lo bueno. O sea, el creyente no puede tener envidia, es uno de los frutos malos, por decir. Al contrario, debe tener misericordia, porque Jesús lo ha tenido y sigue teniendo misericordia de todos. Fíjense, eso es una comparación acerca de estos frutos. Entonces, todo pámpano, todo hombre, pámpano viene a ser hombre, en todo caso, persona, todo pámpano que esté vivo
por causa de Cristo, obviamente, ¿no? Porque ha creído, ha aceptado a Jesús, tiene que dar fruto. Es decir, todo miembro tiene un crecimiento que ejecutar en una misión que cumplir. Ahora, como estoy hablando acerca de esta comunidad, este pueblo ahora por parte de Dios, que va a ser escogido, porque este se va a adherir o se va a unir a Jesús, ya no va a ser como el pueblo judío, sino más bien el que desea entrar al pueblo de Dios, ¿no? Como ciudad santa, va a tener que abandonar todas las cosas de su yo para unirse a Jesús y dar frutos y frutos buenos. Entonces, cuando hablamos de un crecimiento y una misión que cumplir, tiene que ver con que nuestro comportamiento y nuestras actitudes y con las cosas que el Señor demanda, nosotros también debemos de cumplir. Porque aquí ya no es que, ay, qué roche, qué vergüenza, no, yo no lo hago, no, yo no salgo. No, el pensamiento que tenían ellos al unirse a Jesús tenía que ver con que ellos se iban a sacrificar por amor a Jesús. Es decir, iban a dejar todas sus cosas para obedecer a Jesús y dar frutos. Aquí, ahora mismo, hago un paréntesis, nosotros somos una comunidad o vamos a ser una comunidad en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí debemos adherirnos, unirnos a Jesús para dar frutos. Y este fruto y esta comunidad que vienen a ser los cristianos que han aceptado a Jesús o los que van a aceptar a Jesús, debemos de estar dispuestos a hacer tal cosa para demostrar que Cristo vive en nosotros. Cristo tiene que ser mostrado por nuestras acciones. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta, por eso dije voy a hacer un paréntesis. No me lo respondan, simplemente quiero compartirlos. Más que una pregunta, quiero compartirlos. Todos los que estamos aquí, yo creo que tenemos el mismo deseo y la misma fe y la misma disposición de querer extender el reino de Dios, de querer que haya más personas, que acepten más personas a Cristo. Entonces, eso mismo que Jesús está hablando aquí tiene que ver con nosotros. Nosotros debemos de producir frutos y los frutos son personas que se van se van a unir, adherir a la vid. Por eso es que nosotros compartimos y que comentamos o compartimos, o yo les comparto y les digo, compartan los anuncios. Porque los cristianos de ese tiempo no se avergonzaban de ser cristianos. En el siglo II y en el siglo III, los cristianos, sabiendo de que había una persecución donde ellos iban a morir, no les interesaba en ese tiempo morir por causa de Cristo. Si se bautizaban, ellos sabían que iban a morir sí o sí. Y ellos decidían bautizarse sin importar la muerte. Fíjense el contexto de su fe que ellos tenían. O sea, ellos no tenían vergüenza de demostrar que ellos eran cristianos. Estos cristianos de su tiempo estaban adheridos, unidos a Jesús, porque habían creído en Jesús y estaban dispuestos a seguirlo. Por eso en el siglo II y en el siglo III, según como
está escrito en un libro de un autor, Alan, que significa, mejor dicho, que tiene un libro que se llama La Paciencia. Él habla que en ese tiempo ya no se predicaba la palabra como era en su tiempo, sino que los cristianos daban testimonio de todo lo que habían aprendido. Y por causa de su testimonio, según como ellos habían conocido acerca del Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, ellos lo practicaban y todo aquel que veía a estos cristianos actuar querían ser parte de ellos, al punto de que se habían quedado asombrados todas las ciudades de que el cristianismo se había extendido por todos lados y que eran cada día muchos más. Esto se entiende específicamente porque ellos entienden de que están unidos a Jesús, que obedecen justamente y aceptan los mandamientos de Jesús y que no tienen temor a morir por causa de Cristo. Esto que les comparto es lo mismo que Jesús quiere en nuestro tiempo. Que nosotros mismos compartamos, hablemos de Jesús. Que no nos avergoncemos de ser cristianos. Que no tengamos temor. Fíjense que los cristianos de su tiempo eran quemados vivos, como si fueran antorcha. Hoy nosotros podemos sentirnos burlados, de repente alguien se burla de nosotros por un WhatsApp o por un Facebook, donde dice que eres cristiano, anda, ¿qué vas a ser cristiano? Ah, mira, pero si tú eras antes así. Sí, pero eso no nos hace daño. Ahí no nos van a quemar, no nos van a meter a la fosa de los leones, no nos van a meter en una cárcel de un metro cuadrado. No mueres por hambre, como en los que ellos pasaron. No te cortan el brazo, no te esclavizan, como los que ellos pasaron. Entonces, este tiempo en el que nosotros vivimos no es nada comparado con lo que ellos vivieron. Sin embargo, ellos decidieron amar a Jesús. Fíjense entonces, todo aquel que se adhiere a Jesús debe de dar buenos frutos y debe de tener una misión que cumplir. Esa misión es su fidelidad a Jesús. Veamos entonces en el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 23. Ahí está. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En ese contexto, Jesús estaba hablando justamente de su muerte de él. Él está haciendo una comparación con el trigo, con el grano. Él dice, él tiene que morir. Jesús dice, yo tengo que morir para llevar mucho fruto. O sea, para que la gente crea y lo pueda seguir. Pero en nuestro sentir de nosotros, es que nosotros debemos de morir justamente a nuestro yo, para dar buenos frutos y para que otros nos sigan. Fíjense lo que hace Jesús. Jesús va a ser glorificado por su Padre, pero ¿cuándo va a ser glorificado según el texto? Cuando Él muera. Como el trigo se pudre, es decir, muere en la tierra, para poder germinar y crecer y dar frutos, es decir, para poder producir el trigo, así también el hombre creyente debe de dejar su yo, es decir, morir a sí mismo para dar o producir frutos. Pero estos frutos no van a ser de parte de nosotros, sino de parte del Espíritu Santo,
que mora en nosotros por causa de haber creído en Jesús. ¿Mm? Ahí está el quid del asunto. O sea, nosotros debemos de seguir ese camino. Ahora dice en la parte del capítulo 2 que hemos leído, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quien practica el amor es porque pertenece en la vid. Todo aquel que practica el amor es porque permanece en Jesús. Porque Jesús es amor. Ahí no puede haber envidia. Entonces Jesús lo que está haciendo, ahí mismo dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, Jesús, el Espíritu de Dios, nos va a limpiar a nosotros. Pero esta limpieza no es externa, es decir, no es por afuera, sino tiene que ver con la mente y con el corazón del hombre. Esta limpieza, vuelvo a repetir, no va a ser por la parte externa, sino más bien es por la mente, de tener un pensamiento limpio y de tener un corazón limpio. Eso es lo que Jesús está hablando. Está diciendo que el Señor lo va a limpiar al hombre para que pueda producir frutos agradables y una de ellas es el amor. Todo hombre tiene que seguir un proceso, fíjense, ascendente. Todo hombre, todo creyente debe de seguir un proceso ascendente. O sea, el cristiano no puede vivir pues una vida a medias, sino que cada día va creciendo, se va produciendo, va desarrollándose al punto de dar frutos. O sea, no puede ser que el cristiano se siga quedando en su misma situación, comportándose igual como siempre fue. No puede pasar eso, porque entonces sería un pámpano que no da frutos. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y para eso Dios lo va a limpiar. O sea, para que produzca, para que crezca, para que se desarrolle el creyente, solamente Dios lo va a limpiar. Para que crezca exactamente. Sea un discípulo auténtico. Un discípulo auténtico. No un discípulo, como se dice, falso, ¿no? Como una moneda falsa, ¿no? Que parece ser original, pero que no es original. Ese tipo de cristianismo no entra en la comunidad de Dios. Por eso es que Dios lo va a limpiar, para que sea un discípulo auténtico. Fíjense, para que uno permanezca en el pueblo de Dios, debe de ser limpio por Dios. Es decir, se debe de dejar limpiar por Dios, debe de dejarse guiar por Dios, debe de dejarse guiar por su palabra. Y este discípulo debe de aceptar la palabra de Dios y actuar conforme a la palabra de Dios para ser limpio. Y mientras más limpio es, entonces es un discípulo auténtico, ya no un discípulo falso, ¿no? Como una moneda, que parece ser, pero que no lo es. Entonces aquí, el que se adhiere, el que se une a Jesús, debe de dejarse podar por el Señor. Debe de dejarse limpiar. Ahora uno diría, hermano, pero ¿cómo yo hago que me limpie el Señor? Bueno, hermana o hermano, yo le diría, tome su Biblia y léalo. Si usted no lee la Biblia, Dios no le va a decir qué cosas tiene que dejar. Pero si usted coge su Biblia y lee la Biblia, ahí va a encontrar la respuesta a la que Dios quiere que nosotros dejemos. Y entonces, cuanto más dejemos las cosas que Dios nos pide, entonces más limpios seremos. Y podremos dar frutos. Si no, no vamos a poder.
No basta con orar, necesitamos obedecer, leer y aceptar la palabra de Dios. Veamos qué dice pues el capítulo 3. Anthony, ayúdame por favor. Bien, allí dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense, entonces Jesús ya nos habló a nosotros, ahora les está hablando a ellos, al pueblo judío, lo que estaba yo explicando. Lo mismo Jesús también lo transmite a ellos, al pueblo judío, y le dice, si ustedes quieren, pueden ser limpios y ser parte de Dios, del pueblo de Dios. Entonces dice, por la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, Él les habla y les explica y les hace entender para que ellos puedan unirse a este nuevo pueblo de Dios, al nuevo pueblo de Dios donde se va a constituir por intermedio de Jesús y del Espíritu Santo. Dice, los discípulos están limpios, como había afirmado Jesús. Como había afirmado Jesús. 1. Por tanto, una limpieza inicial se realiza al insertarse en la vid, es decir, insertarse a Jesús, separándose del orden injusto. Fíjense, yo les voy a compartir un poco de mi testimonio, ¿sí? Aquí quiero hacer una cuestión, cómo todo aquel que se adhiere, se une a Jesús. Yo acepté a Jesucristo a los 21, 22 años, casi ya a los 22 años. Antes de eso, yo tuve otra vida. O sea, yo fui una persona no tan buena, digamos. Fui una persona muy mala, o sea, hacía cosas indebidas, ¿no? Como todo muchacho que no conocía a Cristo. A los 21 para 22, yo trabajaba en la Feria del Hogar en esos tiempos, ¿no? Donde venían los artistas y todas las cuestiones. Ya la Feria del Hogar ya no existe ya, hace años. Pero yo vine ahí a la Feria del Hogar a trabajar. Y dentro de la Feria del Hogar llegó una iglesia que se llamaba Fieles Dios, por el pastor Pepe Delgado. Entonces yo trabajaba de seguridad, encargado de los eventos en ese lugar. Y yo era jefe de ese grupo donde trabajaba justamente con unos 20 de seguridad. Y recuerdo que venían, y no tengo vergüenza de decir porque es parte de mi pasado, venían del Callao, de San Miguel, venían de diferentes lugares, hermanos y hermanas, a la iglesia y entraban al auditorio. Y yo estaba encargado de poder habilitarles todas las cosas a ellos. Pero, ¿qué pasaba? Habían chicas muy guapas, muy hermosas, o sea, preciosas mujeres. Pero como todo hombre, y no solamente yo, sino todo el equipo que trabajábamos, decíamos, uy, no, estas chicas están guapas, estas chicas son hermosas, uy, ya, me gustaría estar con ella, me gustaría, uy, ¿qué no haríamos con ellas? Así, de ese pensamiento malo y perverso, de alguna u otra manera, nadie lo puede negar. Pero algo sucedió en mi vida, y esto es parte de añadirnos a Jesús. Cuando ellos llegaron, los varones me buscaban a mí y me abrazaban y me decían, recibe la unción del Señor. Pero a los demás chicos nadie se acercaba, solamente a mí. Y yo decía, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué a mí nomás se acercan a mí a decirme que yo reciba a Jesucristo? Y eso era algo extraño. Pasando un mes, yo entré a escuchar la prédica, me gustaba escuchar las alabanzas. Y después de las alabanzas yo me retiraba. Pero un día entré al culto y mientras el pastor estaba predicando, habló cosas que en mi vida yo pensé que nadie se iba a saber lo que yo era, cómo era, qué había en mi corazón y qué había en mis pensamientos.
Entonces, él habló, el pastor habló, y cuando él Hola. terminó de hablar, yo dije, ¿cómo es posible que este hombre sepa todas las cosas que yo he hecho? Y me miró y me dijo, ven aquí adelante, Dios te llama. Y yo quería ir, pero tuve vergüenza. Él me estaba invitando a ser parte de la vid, parte de Dios, parte de Jesús. Pero yo tenía vergüenza. Yo quería ir, pero no quería pasar a la vez por vergüenza. Entonces no pasé. A la semana siguiente vino una hermana y se paró ahí en medio del camino y me dijo, Dios tiene cosas grandes para ti. Yo no la conocía, ni ella tampoco a mí. Y me dijo, si no quieres aceptarlo aquí, había una multitud de personas en el pasaje que se llamaba Las Palmeras, o en la avenida Las Palmeras, dentro de la feria, y me dice, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Y yo lo quería aceptar, yo sí quería, pero tenía vergüenza. Entonces ella me dice, si no lo quieres aceptar aquí, no importa, ve a tu casa, póstrate delante de Dios y cuéntale todo lo que has sido tú y dile al Señor en tu corazón, Señor, entra en mi corazón. Me arrepiento de todas las cosas que he hecho, nombre por nombre. Yo le hablaba al Señor. Entré, es más, llegué ese día a mi casa y me postré a partir de las 2 de la tarde o 3 de la tarde y no salí hasta las 6 de la tarde. Terminé por llorar, confesándole todos mis pecados. Al día siguiente tenía que ir a trabajar a la feria del hogar y me encontré con el grupo de amigos, pero algo había sucedido en mi vida durante esa noche. Yo ya no era el mismo. Yo había cambiado. Mientras mis amigos hablaban de cosas malas, yo me enojaba, me molestaba y decía, ¿por qué me enojo? No había entendido lo que había sucedido en mi interior de mi corazón y en el interior de mi mente. Yo había vuelto a nacer. Ahora yo me había adherido, unido a Jesús. Eso es lo que Jesús está hablando cuando la palabra de Dios dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando uno acepta a Jesús, su vida cambia. Y decide ya no fallar ni pecar. Decide amar a Dios. Yo al aceptar a Jesús quería compartirle la palabra a todos. Y eso es lo que hice. Compartir, porque había algo dentro de mí que me llevaba a hacer eso y que no entendía y que era acerca del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que yo, chicos, les invito siempre a que compartan, porque yo lo que experimenté, ustedes también lo experimentan seguro, y tienen el deseo de compartir con todos la experiencia que van adquiriendo cuando ustedes se adhieran o se unan a Jesús. Sus vidas cambiarán. Esto es lo que hace la vida, es lo que hace Jesús. Jesús nos va limpiando, o sea, mi vida fue transformándose porque yo decidí seguir a Jesús, entregarme a Jesús, dejar que la palabra de Dios me limpiara. Yo le compartía un día a Idali, le estaba compartiendo y le decía, yo pasaba horas, llegaba de mi trabajo a las 8, me iba a la iglesia, regresaba a las 10 y a partir de las 10 hasta las 4 de la mañana, no les voy a mentir porque Dios es testigo, me ponía a leer la Biblia y a orar y le decía, Señor, enséñame. Y no fue una vez, fueron muchas veces, muchos meses, muchos años, porque quería conocer de Dios. Y fue su palabra la que me limpió. Fue su palabra la que iba limpiando mi corazón y mi mente. Y fue a llevarme a una madurez. Entonces, esto mismo es lo que hace el Señor justamente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
esa palabra que fue en el culto donde estaba yo, ahí fue donde yo recibí y eso me impactó y transformó mi vida. Todo aquel que se adhiere, se une a Jesús, todo aquel que quiera seguir a Jesús, su vida debe de ser transformada porque ha decidido seguir. Yo lo decidí y lo sigo siguiendo a Jesús. Anthony, ¿me ayudas con el capítulo, San Juan, capítulo 14, 21? Bien, gracias. Dice allí, el que tiene el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense lo que está diciendo Jesús. O sea, uno va a ser limpio por la palabra misma que nos acabamos de leer y dándole un testimonio de parte de mi vida. Y Jesús dice aquí ahora, el que tiene mis mandamientos, el que acepta la palabra de Dios y lo practica, no que lo guarde en su bolsillo, sino más bien lo practica porque está guardado en su corazón, lo practica, ese es el que me ama. O sea, ya va a dejar su vida pasada, su yo, su viejo hombre, sus viejas actitudes, porque ahora ama a Jesús y va a obedecer justamente el mandamiento que Jesús ha dado, es decir, su palabra. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Quién no quiere ser amado por Dios? ¿Quién no quiere acercarse a Dios y poder ser amado por Dios? Todos, creo yo. Pero para ser amados por Dios, debemos de que cada día debemos de seguir el camino, la enseñanza de Jesús y sus palabras, es decir, su mensaje o sus mandamientos. Y dice Jesús al final, yo lo amaré y me manifestaré a él. La única manera de manifestarse Jesús en nuestra vida es amando sus palabras, sus mensajes, su enseñanza. Entonces vamos a ser limpiados aquí. Esa pureza o esa limpieza es la que lleva al creyente a entrar a la presencia de Dios y el ser amado por Dios. Esto último no entendían los judíos. ¿Por qué no entendían los judíos? Porque en su corazón había maldad y ellos estaban dispuestos a matar a Jesús. Ya habíamos leído anteriormente en el libro de San Juan capítulo 8, cuando Jesús dice, ustedes tienen a su padre el diablo, porque ustedes solamente quieren matarme. Fíjense, esa parte no habían entendido los judíos, ya que ellos consideraban de que como Dios también los había escogido como pueblo o como nación, no tenían la necesidad de seguir o aceptar a Cristo y mucho menos permanecer en él. O sea, ellos eran arrogantes, pues los judíos, y consideraban de que no era necesario aceptar a Jesús como su Señor y mucho menos seguirlo. Pero Jesús dice, si tú quieres ser parte de mí, debes de unirte a mí, o sea, a la vid, para que tú des fruto. Porque si tú no te unes a Jesús, no puedes producir frutos. Capítulo 4, versículo 4, Anthony, por favor. Bien, ahí está. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí vamos a leer un poco esta parte. Jesús otra vez exhorta a sus discípulos a renovar su unión. ¿Por qué? Porque había muchos de los discípulos que se estaban apartando de Jesús, porque estaban siendo arrastrados justamente por los judíos. Porque los judíos decían, ¿para qué vas a seguir a Jesús?
si tú eres parte ya de Dios como pueblo escogido? Y con otros engaños más. Estaban llevando a engaños a los discípulos que seguían a Jesús a no seguir a Jesús, a actuar de una manera engañosa, a apartarlos de Jesús con pecados y con engaños. Entonces, aquí Jesús los invita otra vez a unirse a Él, a ser parte de la unión de Jesús. De ser una, en este caso, esto de unirse a Jesús tiene que ver con una decisión del hombre también. O sea, nadie le puede obligar a nadie a seguir a Jesús, pero hay una condición aquí. Una condición de que si tú no lo sigues, vas a ser como el pámpano echado fuera, que eso lo vamos a leer más adelante. Pero ya tenemos una idea de qué es lo que va a suceder, ¿no? Debe de ser una decisión del hombre de permanecer pegado o unido a la vid que viene a ser Jesús. La iniciativa del discípulo responde a la fidelidad de Jesús. Si yo decido seguir a Jesús, yo debo de serle fiel a Él, porque esa es mi decisión. Yo he decidido serle fiel a Él. Yo he decidido entregar mi vida en las manos de Él. Entonces, esta decisión no es por emoción. Esta decisión es porque yo he decidido, porque yo quiero, porque realmente lo necesito. Necesito cambiar mi vida. Necesito que el Señor Jesús sea mi Señor. Y yo quiero seguirlo a Él. Esa decisión la tomo yo. Pero tiene que ser porque realmente entiendo que pase lo que pase, yo nunca me voy a apartar de Él. Y eso es lo que el Señor está diciendo. La iniciativa del discípulo responde a la fidelidad de Jesús. ¿Qué dice Jesús ahí? Yo me quedaré con vosotros. O sea, el que es fiel, también el Señor es fiel y va a estar con él. En ese sentido, el hombre tiene libre albedrío. Ahí sí, el hombre decide. Pero Dios es el labrador. Eso sí. ¿Se acuerdan que habíamos leído San Juan capítulo 3 del 16 al 17 y 18 y más adelante, donde habla justamente del que cree, del que acepta al Señor Jesús tendrá vida eterna y el que, pero dice, algunos amaron más las tinieblas que la luz, es porque justamente cada uno es libre de decidir, pero esa decisión, sea buena o sea mala, si es mala, tiene una consecuencia. Entonces, aquel que no quiere adherirse o unirse a Jesús, entonces Dios, como es el labrador, va a separarlo. O sea, lo va a apartar de ese pueblo, de su pueblo en todo caso. Lo va a apartar, ¿por qué? Porque este no está sujeto a la palabra de Dios. No está dispuesto a obedecer a Dios. Y como no está dispuesto, el Señor lo va a apartar de Dios, de su pueblo. Por eso esta comunidad o este pueblo que se va a hacer o se va a unir a Jesús es un nuevo pueblo de Dios, escogido ya no de una forma que Dios había escogido, sino más bien de la forma en que el hombre termina por amar a Jesús. Fíjense. Por eso es que todos los que estamos aquí, estamos porque nosotros amamos a Jesús, porque hemos decidido aceptar a Jesús. Es por eso. Entonces, todo aquel que acepta a Jesús y está dispuesto a serle fiel, va a ser parte del pueblo de Dios. De esa forma es que estamos viendo el texto bíblico. Entonces es una nueva nación, un nuevo pueblo en el que si uno quiere ser parte de este pueblo,
tiene que unirse a Jesús. Estar unido en mutuo acuerdo entre Jesús y los discípulos. Es la nueva comunidad cristiana que está sujeta a la vid. Ahora, todos nosotros debemos de aprender a sujetarnos a Jesús. Si no, no vamos a poder dar frutos. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Sujetarse a la vid. Esta comunidad debe de producir frutos dignos de amor hacia Jesucristo, en obediencia. Fíjense. Debemos de producir frutos dignos. O sea, aquí no hay enemistades. Aquí todos somos amigos. Aquí todos nos respetamos. Aquí todos nos amamos. Aquí todos nos damos la mano. Aquí todos nos ayudamos en Cristo Jesús. Si uno dice, hagamos tal cosa, todos participamos. Porque esa es la comunidad de Jesucristo. Ese es el pueblo nuevo en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, quiero que nosotros entendamos que este WhatsApp, este grupo, tengamos en claro que somos justamente o queremos ser un pueblo nuevo en Cristo Jesús, que todos hagamos nuestro sacrificio de agradar a Dios porque hemos decidido amar a Dios. Y que queremos extender el reino de Dios, compartiendo la palabra a otras personas o compartiendo los anuncios o compartiendo o invitando a otros a que se adhieran justamente a la vid para que sean parte de Dios, del pueblo de Dios. San Juan capítulo 15, Anthony, ¿nos ayudas ahí? Y ya estamos ahora sí por terminar ya. Ahí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, prácticamente el Señor en esta palabra nos está diciendo, si todo aquel que quiera ser parte de la vid y unirse a Jesús y ser parte del pueblo de Dios, entonces, ¿qué tiene que suceder? Dice, tenemos que amar y guardar sus mandamientos. Tenemos que obedecer su palabra de Dios para ser realmente hijos de Dios o discípulos auténticos que están dispuestos a entregar su vida por causa de Cristo. Veamos el versículo 5 y 6. Aquí ya terminamos, porque hoy solamente vamos a hablar del 1 hasta el 6. Anthony, ¿me ayudas con los versículos, por favor? Bien, ahí está. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El versículo 6, Anthony, por favor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bien, aquí sí ya entramos a la parte, como le digo, donde el Señor va a actuar. O sea, ya no es Jesús, sino es Dios, porque el terreno es de Dios. La vid está dentro del terreno de Dios y todo el que quiera ser parte del terreno, del pueblo de Dios, parte de la vid, debe, otra vez, como le digo, debe de llegar a su madurez en su carácter, dar frutos en su carácter de madurez, de su fe, de su relación con Dios, de su amor a Dios, de querer siempre agradar a Dios, de buscar no fallarle a Dios, de demostrar su amor para con su prójimo. Pero todo aquel que no está dispuesto, entonces el Señor lo va a apartar, como dice en el versículo 6, y va a suceder esas cosas. Bien, aquí vamos a leer para terminar.
Jesús repite su afirmación otra vez al decir, yo soy la vid. Y eso es lo que dice justamente en el versículo 5. Pero ahora en relación no con el Padre, como lo vimos en el versículo 1, sino más bien ahora ya lo vamos a ver en relación con los discípulos entre él. Y ellos existen, ellos están unidos íntimamente ahora con Jesús. Hay una relación ahora entre Jesús y los discípulos. Jesús los anima a permanecer con él para que produzcan frutos, muchos frutos. Ese fruto tiene que ver con el carácter de madurez del creyente. Fíjense, como el Señor nos va limpiando, su carácter debe ser un carácter de madurez. O sea, ya no debe ser de un niño ni un adolescente, sino de madurez como una persona que actúa maduramente. Aquí puede haber adolescentes, pero su madurez se va afirmando justamente por la palabra de Dios. O sea, aquí no hay excepción de personas, de edades tampoco. Entonces dice, de su madurez del creyente, su fidelidad y su entrega a dar su vida por Jesucristo y el de amar a Jesús, permaneciendo juntamente a él. Su madurez lo va a llevar a que él permanezca justamente en Jesús, en la vid, para dar frutos, esos frutos que acabo de nombrar. Pero separados de Jesús, es decir, separados de la vid, nada puede hacer, ya que se ha separado de la relación de Jesús y por causa de no permanecer será echado, será cortado, será separado de la viña de Dios. O sea, ¿quién lo va a separar al pámpano o al hombre? Es Dios, porque no está sujeto a Jesús. Porque realmente no ha aceptado a Jesús o porque su vida no ha cambiado y por eso no se sujeta a Jesús. Y el que lo va a separar, lo va a cortar, ¿no? Es justamente Jesús, Dios. Lo va a echar fuera de la viña, fuera de su terreno, lo va a echar. Esto sucede porque se ha opuesto contra Dios, o sea, el creyente que era, o el que no, o el que... Esto puede suceder en el creyente que era antes, ¿ah? Y también tiene que ver con el pueblo que había sido escogido. Entonces, como el pueblo había sido escogido, o el creyente que antes seguía a Dios, pero ahora ya no quiere seguir a Jesús, esto sucede porque se ha opuesto en contra de Dios, o sea, ya no quiere aceptar, no quiere dejar su pecado. Y como no quiere dejar su pecado, entonces él no está dispuesto a seguir al Señor. Entonces Dios lo va a cortar. Al no seguir lo que él ordena en su palabra, o sea, el Señor Jesús, entonces será echado aquel hombre que no produce fruto, porque como se rebela contra Dios, no puede producir fruto, pues. Como no quiere dejar su pecado, no puede producir fruto, pues. Como no quiere aceptar las cosas de Dios, no quiere entregar su vida por causa de Cristo, como Jesús lo hizo por nosotros, entonces él no puede producir fruto. Sus frutos son malos. Y como son malos, Dios lo va a apartar, porque no quiere que contamine justamente a ese nuevo pueblo que él está construyendo. ¿Mm? Entonces ahí está el quid del asunto. ¿Y qué va a pasar con esta persona? Entonces será echado aquel hombre que no produce fruto, y esto es porque su vida no ha cambiado y mucho menos ha querido obedecer los mandamientos de Jesús. Entonces será echado como hombre necio, que cuando la gente lo vea será humillado, avergonzado, un hombre sin vida, la cual se secará como el pámpano al que no produce nada. Lo recogen y lo echan al fuego que arde. Esto último tiene que ver con sus acciones, con sus obras. O sea, el hombre mismo va a ser condenado por sus propias obras, por sus propias decisiones, y no por Dios, ni tampoco por Jesús. Porque lo que Dios quiere
Y lo que Jesús quiere es que el hombre, al unirse a Jesús, su vida cambie y dé buenos frutos, mejores frutos. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Jesús. Todos los que estamos aquí estamos para poder dar frutos y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Mm? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos dar frutos, que seamos parte del pueblo de Dios. Bien, hermanos, hoy hemos terminado esta parte de aquí, pero a la vez quiero recalcar algo. Todos los que estamos aquí, creo yo, que estamos dispuestos a seguir a Jesús y amar a Jesús y queremos extender esta comunidad, este pueblo de Dios, queremos extender el reino de Dios. Y para eso quiero que me escuchen un momento. Quiero que como hermanos en Cristo nos comprometamos a poder extender el reino de Dios, que lo hagamos juntos. Ustedes son hijos de Dios llamados para este propósito. Todos nosotros hemos sido llamados para esta misión. Hagámoslo juntos, crezcamos juntos, pero también invitemos más hermanos, más amigos, para extender el reino de Dios, para que otros se puedan adherir, unir en todo caso a nuestro Señor Jesucristo para que el Señor cambie sus vidas. Ayudemos o ayúdenme a mí o ayudémonos juntos a crecer. Vamos a orar, pero antes de orar, si Anthony nos puede tomar una foto, chicas, chicos, por favor, prendan sus cámaras como lo han hecho ahorita Abigail, Claudia, Ashley, y así también como lo puede hacer los demás. Prendan sus cámaras para poder Brittany, Magdel, todos prendan sus cámaras para podernos tomar una foto ahora como pueblo de Dios. No tenemos que avergonzarnos. Somos hijos de Dios. Prendan sus cámaras para poder salir bien en esta foto que nos va a tomar nuestro hermano Anthony. Así que Samuel, Joseph, Idali, Brittany, Christopher, ¿no? Cada uno de ustedes, Josué, gracias por prender, Yanela, ¿no? Prendan sus cámaras y Anthony, ayúdanos con una foto, por favor, ¿sí? Anthony. Sí, ya la voy, que miren al frente, por favor, hermano. Ya. Ya listo. Ya, perfecto. Vamos a orar así como están. ¿Te gustaría, a ver, quién ustedes ahora es premiado? Pues, a ver, de Don Marín y Don Pingüe. Samuel, ¿estás ahí? Samuel, ¿me escuchas? Samuel. Hola. Samuel, creo que no está. Bien, Magdel, un favor, ¿puedes orar por nosotros para despedirnos? Una oración que Dios nos guarde, nos proteja y que nos bendiga. ¿Sí? Por favor, ayúdanos con esa pequeña oración. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos bien. Aquí, a ver. Pero no te puedo comunicar.
Ok, Dios, gracias por esta clase que nos hizo con el hermano Armando. Gracias por este día, por las lecciones que nos diste, por el alimento que pudimos comer y muchas cosas que pudimos pasar. Gracias por un día más de vida, por pasar un tiempo con los hermanos de la iglesia y aprender un poco más de tus palabras. Por favor, cuida de todos nuestros padrinos, familia y de toda la gente de este mundo. Ayúdanos a ser mejores personas cada día y saber elegir más y poder concluir más tu palabra. Gracias por todo y bendiciones mucho. Amén. Amén. Gracias, Magdel. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por estar aquí. Inviten a sus hermanos, amigos. Quiero decirles que cada uno de los que participan en las pequeñas oraciones al final, yo me siento muy contento y como humano yo me siento feliz. Imagínense cómo se siente Dios de que cada uno vaya creciendo en esa parte de tomar ya una madurez, porque es una madurez y una responsabilidad de poder orar por cada uno de nosotros. Gracias, Magdel, por esta pequeña oración y el Señor te siga bendiciendo. Bueno, hermanos, los dejo y ya nos vemos el otro miércoles. Muchas bendiciones. Hasta luego. Dios los bendiga. Bendiciones, Idali, bendiciones, Ashley, que nos ha visitado, Claudia, bendiciones, Ashley, Magdel, Josué, Brittany, Hermano, Christopher, muchas bendiciones, Angelo, Samuel, Joseph, Anthony, gracias por este tiempo que nos has apoyado también, muchas bendiciones.